Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 22 de marzo de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y enviamos un saludo muy especial a todos aquellos que están llegando a la sintonía a través de la plataforma Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarle suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que usted tenga las notificaciones de nuestras transmisiones. Saludo especial allí en Maryland, Virginia, Washington DC, Puerto Rico, la Isla del Encanto, un saludo especial. Allí en Pensilvania, en la Florida, allí en West Palm Beach, saludo especial a toda la gente que nos sigue allí en esta hermosa región de la Florida. Igualmente, saludo especial a Cuba también, allá a Junior, toda la familia que está allí en la isla de Cuba. Saludo especial a toda la gente del Caribe. Vamos a Sudamérica, a Colombia, nuestra patria. Saludo especial a nuestra familia. Igualmente, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia. Saludo especial a todos ellos. Y por supuesto, al viejo continente de España. Saludo especial a la familia Marín. Y a todos los que están llegando allí a la sintonía de nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque su misericordia es para siempre. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, nosotros te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, por la alegría inmensa que nos da de poder compartir, Señor, contigo y con todos los hermanos en la fe, Señor, este tiempo devocional, esta cita con Jesús. Oh Dios del cielo, permítenos hoy, Señor, escuchar tu voz, entender, Señor, oh Dios del cielo, tu voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, por un día más que nos regalas, un día más para ver tu gloria, Señor, para bendecirte, Señor, para servirte, para servir a otros, Papá Dios del cielo, y sobre todo para promulgar, bendito Señor, el Evangelio, para compartir de tu grandeza, de tu poder, Señor, para saber, Padre, la gloria, qué camino, qué debemos hacer, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas este espacio, que bendigas, Señor, oh Dios del cielo, tu palabra, Señor, en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas. Así es, Señor, es tu palabra, Señor. Tu palabra es tu voz que nos habla cada mañana. Aquí estamos, oh Dios del cielo, dispuestos a escuchar tu voz, tu palabra, Señor, a seguir tus instrucciones. Bueno, esta mañana vamos a
iniciar un tema que hemos titulado Salvos por gracia para sus propósitos. Salvos por gracia para sus propósitos. El Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito. Saber de que Dios no improvisa, de que Dios todo lo hace de una manera especial y todo obedece a un plan perfecto, todo obedece a un plan maravilloso. Y usted y yo estamos inmersos, involucrados en esos planes de Dios. Usted y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, porque la salvación es un regalo. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, usted y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, pero no para vivir nuestra vida a nuestra manera. No para que nosotros sigamos viviendo el estilo de vida que teníamos y que vivíamos sin haberle conocido, sin antes conocerle. Por eso en nuestra vida se tiene que producir un cambio, una transformación. Y en ese caminar vamos encontrando, vamos descubriendo el propósito. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5, 17, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todo es hecho nuevo. Luego, usted y yo tenemos en nuestra vida un nuevo propósito y debemos procurar cada vez más descubrir ese propósito para poder alinearnos, para poder vivir de acuerdo a ese propósito. Y entender que el verdadero propósito, el propósito central por el cual Dios nos creó fue para alabanza y gloria de su santo nombre. Para eso nos creó Dios. Pero cuando hablamos de la salvación, tenemos que pensar en la caída del hombre. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y por eso el Señor tuvo que enviar a su Hijo para restaurarnos, para salvarnos. Pero esa salvación debemos entenderla. Y esa salvación tenemos que aprender a disfrutarla, entendiendo el propósito central de ella. Entonces fuimos creados ¿para qué? Para alabanza y gloria de su nombre, pero fuimos salvos por gracia para sus propósitos, para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Entonces, debemos aprovechar siempre la oportunidad que Dios nos da cada día de poder ¿qué? Cumplir ese propósito, de poder testificar al mundo de Dios. Hay un mandato supremo, hay un mandato, una ordenanza suprema, una ordenanza de parte de Dios. En Mateo 28, del 18 al 20, está el marco de ese mandato, que se le llama la Gran Comisión, o el mandato supremo, o el mandato superior. Y en ese mandato el Señor Jesucristo dice, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el marco, el mandato de la Gran Comisión. Luego, entendiendo ese mandato, pues debemos nosotros entender ese propósito y trabajar en pos de ese propósito. Dice que se calcula que en una iglesia normalmente, o una iglesia local, se habla de que el 85% de los feligreses o de los involucrados
en esa iglesia observa, son observadores, es decir, son espectadores, mientras el 15%, solamente el 15%, es el que realiza el trabajo, es el que realiza el servicio, ¿sí? Es decir, se ha constituido la iglesia como en un espectáculo, porque un espectáculo, a un escenario asisten miles de personas, pero son unos cuantos, unas decenas o un cien, unos cientos son los que sirven, ¿sí? Lo podemos ver en un gran escenario, un estadio de capacidad para 100.000 personas, 80.000 personas, ¿sí? 80.000 son los espectadores, pero la gente que trabaja en la logística, en la seguridad, en la parte técnica, las luces, el sonido, bueno, etcétera, etcétera, son muy pocos. Ahora los que se presentan, los que hacen el show, los que hacen el espectáculo, pues son una calidad, una cantidad muy mínima. Entonces, eso es en el mundo, eso es en el mundo cotidianamente, es lo que se ve. Pero qué triste que esto también se refleje en la iglesia, constituyendo muchas veces los cultos masivos como en un espectáculo donde son muy pocos los que sirven, son muy pocos los que pagan el precio del servicio. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que en cuál de esos porcentajes nos encontramos. Usted se encuentra en el 85% que solamente son observadores, que solamente son espectadores, o usted ya se considera dentro de ese 15% que realiza el trabajo, que sirve, que está detrás allí de bambalinas, que está ahí sirviendo las mesas, como dice el libro de los Hechos. Entonces, lo que debe ocurrir, lo que debería ocurrir es lo inverso, que el 85% de los asistentes o de los feligreses, de los miembros de la iglesia, sean los que sirvan, sean los que realmente sirvan efectivamente, afectivamente, ¿sí? Efectivamente y afectivamente, porque se necesita amor al servicio. Y que solamente el 15% se limite a observar. Qué bueno sería. Seguramente que si ese porcentaje se invirtiera, el mundo no estaría como está. La sociedad no estaría como está, en tanta decadencia. La familia no estaría como está. Pero vemos que tristemente la triste realidad es otra. Y por eso debemos pues mirar muy bien ese propósito para el cual Dios nos salvó. Hablando entonces del servicio, el servicio en la obra pues requiere de cumplir unos requisitos. Hay unos requisitos a la hora de servir. Es muy importante el servicio, pero también es muy importante conocer los requisitos. Así como cuando una empresa necesita un trabajador, necesita un obrero, necesita un operario, necesita gente para el trabajo que la compañía necesita, pues esas personas tienen que cumplir unos requisitos, tienen que llenar unos requerimientos que la empresa hace. Y por eso se solicitan el resumen o la hoja de vida, el background de la persona, para saber su experiencia, para saber su capacidad, su preparación, si esa persona está cualificada para desempeñar esa función o no. Igualmente para el servicio se necesitan unos requisitos. Si bien nos llama Dios a servir a todos los que fuimos salvos, por eso el tema se llama que fuimos salvos, ¿sí? Por la gracia de Dios para sus propósitos. Es decir, ese llamamiento es para todos. Pero también a la hora del servicio hay que mirar los requisitos. La palabra de Dios nos muestra que
que Dios nos salvó no porque nosotros lo mereciéramos, ¿sí? No porque nosotros lo mereciéramos, sino por su inagotable amor, por su inagotable misericordia, por su gracia especial y maravillosa que Él tiene por nosotros. Entonces, no fuimos salvos porque nosotros lo mereciéramos. Y por eso dice el apóstol Pablo que la salvación no es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Usted y yo fuimos salvos por la gracia de Dios, porque a Dios le plació. Por eso la salvación es un regalo que nosotros no merecíamos. La gracia de Dios es recibir el bien de Dios sin nosotros merecerlo. ¿Sí? El hombre estaba condenado en sus delitos y pecados. La paga del pecado es muerte. La sentencia de muerte estaba sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza. Pero Dios en su infinito amor y en su gracia infinita decidió enviar a su Hijo para rescatarnos. Miremos lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ahí está el propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces, Dios no improvisa. Dios preparó unas obras, ¿sí? La obra de salvación. Dios preparó una obra, el Evangelio, en el cual nos debemos mover, en el cual debemos transitar en la vida cristiana. Si no se transita en ese propósito, simplemente nos hemos vuelto religiosos. Y desafortunadamente esa es la triste realidad de la mayoría de las iglesias, de la iglesia local, donde la gente simplemente se volvieron religiosos y van el fin de semana a la iglesia porque ya es algo religioso, es algo que está en su costumbre, en su programación, pero realmente van ya por inercia, porque ya están programados, porque ya están acostumbrados. Pero vemos que no hay crecimiento, vemos que en la iglesia no hay crecimiento, hay un estancamiento a nivel del crecimiento de las iglesias. Entonces la palabra de Dios nos muestra que Dios nos salvó por su infinita gracia, ¿sí? Por gracia sois salvos. La salvación abarca toda la personalidad, ¿sí? Toda la personalidad del creyente, del salvo, cuerpo, alma y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. ¿Sí? Vamos a mirar este texto que nos habla de la totalidad de nuestro ser integral que fue rescatado y fue rescatado para sus propósitos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 23. Este versículo nos habla del diseño, de la forma en que Dios nos creó. Dice allí en el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice el 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí habla de qué? Del diseño. Habla de qué? De la santificación. Dice que debemos santificar, que Él quiere santificar nuestro ser integral. Y dice, el Dios de paz os santifique por completo. ¿Para qué? Para que todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sea conservado irreprensible
para la venida del Señor. ¿Sí? Porque somos de Él. Fuimos creados por Él y para Él. ¿Sí? Y entonces la salvación es ese regalo maravilloso que Dios nos da por medio de su Hijo. Entonces dice que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las bodas del Cordero, ¿sí? Que es el encuentro del novio con la esposa, con la novia, la iglesia, Jesucristo con la iglesia, el Cordero de Dios, las bodas del Cordero. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey del Apocalipsis. Nos habla de esa maravillosa visión que tuvo el apóstol Pablo allá en la isla de Patmos, donde pudo ver, ¿cierto?, en el espíritu, ese encuentro maravilloso del novio con su esposa, con la iglesia. Entonces, la salvación abarca toda la personalidad, toda la estructura, todo el ser integral del hombre, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Le pertenecen al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Luego no podemos hacer lo que a nosotros nos parece. Nos debemos a Él, ¿sí? El Hijo de Dios nos ha salvado, ¿sí?, para ese propósito. Y nosotros como hijos de Dios no hemos sido salvos, ¿sí?, por gracia para pecar, sino para actuar en obediencia. ¿Sí? Dice que Él preparó unas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Luego el Hijo de Dios no ha sido salvo por gracia de Dios para pecar, ¿sí?, para actuar y vivir como a Él le parece, sin responsabilidad alguna. Somos responsables, adquirimos una gran responsabilidad. También adquirimos una autoridad, porque ya tenemos la autoridad de hijos, ¿sí? Y si somos hijos, también somos herederos, herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Veremos lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el verso 15, dice aquí la palabra del Señor. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Mire que ese es un engaño tremendo. A veces el enemigo manipula también la palabra. Él conoce la palabra y la usa a su conveniencia. Y entonces mire lo que pone este pensamiento. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pero aquí está la respuesta. También el apóstol Pablo nos la da. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Sí? No fuimos salvos. ¿Para qué? Para seguir en las mismas. Para seguir en el mismo pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios ha muerto al pecado. ¿Sí? Romanos 6, capítulo 2. Romanos 6, versículo 2, dice aquí la palabra del Señor, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos cuando estábamos sin Dios, cuando estábamos sin Cristo, cuando no conocíamos la verdad? ¿Cómo vamos a persistir en eso? Porque el Hijo de Dios, ¿sí?, el salvo, el Hijo de Dios, ha sido libertado del pecado. Fuimos libertados del pecado y de la vana manera de vivir. En el verso 16 de este capítulo 6 de Romanos también nos dice aquí la palabra del Señor.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Usted decide a quién se somete. ¿Sí? Usted decide a quién se somete. ¿Se somete a Dios? ¿Sí? ¿Se somete a Dios para qué? Para salvación. ¿Se somete a Dios? ¿Sí? Si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedece. ¿A quién obedece usted? ¿Al mundo? ¿Al enemigo? ¿A Satanás? ¿O a Dios? ¿Sí? Y muchas veces nos encontramos en la posición de que estamos obedeciendo al enemigo. Por ejemplo, cuando no obedecemos un mandato del Señor, un mandamiento del Señor. Por ejemplo, el perdón. ¿Sí? El Señor nos manda a perdonar. De la manera como Él nos perdonó, quiere que nosotros también perdonemos. Como nos lo enseña a través de la oración del Padre nuestro. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si nosotros decidimos someternos a Dios en obediencia, pues vamos a servirle a Él. Pero qué triste es que a veces resolvemos por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, someternos al enemigo, porque no queremos perdonar a aquellas personas que nos defraudó, a aquellas personas que nos engañó, que nos hizo mal. ¿Sí? Entonces dice que si nosotros nos sometemos, si nosotros decidimos someternos a alguien como esclavo para obedecerle, nos hacemos esclavos de esa persona. Luego nosotros debemos ser esclavos, estamos llamados a ser esclavos de Cristo, ¿sí? Sometiéndonos a Él, a su voluntad, a su soberanía. El Hijo de Dios ha sido libertado del pecado. Fuimos rotas, las cadenas fueron rotas y le pertenecemos a Él. Es una realidad. En el pasado era que usted y yo éramos esclavos del pecado. Esa es la realidad que nosotros vivíamos. ¿Sí? Allí en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 17 dice, pero por gracia sois salvos. ¿Sí? Por gracia, por gracia, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Al Evangelio que nos libera. ¿Sí? Entonces, debemos escuchar el mensaje de salvación y obedecimos al llamado divino. Obedecer a ese llamado divino. Entonces, una realidad en el presente es que fuimos liberados del pecado, como lo dice allí el versículo 17, pero por gracia, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina. Entonces, libertados, una acción realizada una vez y para siempre. Usted no necesita ser liberado 1, 4, 5 veces. Ya Dios nos liberó. Pero tenemos que aprender a apropiarnos de esa libertad. Estad pues en la libertad con que Jesucristo os hizo libres, para que ya no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Lo triste es que muchos creyentes, muchos cristianos, que fueron liberados literalmente, como lo dice aquí la palabra del Señor, una vez y para siempre, todavía continúan esclavos. Todavía continúan en sus presiones del odio, el resentimiento, de la falta de perdón, de la envidia, de la mundanalidad. ¿Sí? Entonces fuimos liberados una vez y para siempre. El Señor Jesucristo no tiene que volver a sacrificarse. Esa es una verdad muy poderosa de la cual tenemos que, apropiarnos.
nosotros fuimos hechos siervos de la justicia, ¿sí? Una acción realizada una vez y para siempre. Fuimos hechos siervos a la justicia, ¿sí? Entonces, son verdades, principios poderosos que nos liberan de las cadenas que el diablo quiere imponernos muchas veces a los creyentes. Nuestra responsabilidad es vivir para agradar a Dios. ¿A quién tenemos que agradar? A aquel que nos rescató. Cuando un esclavo era rescatado, era comprado en el mercado de esclavos, ¿sí? Se hacían las subastas y se vendían los esclavos. Cuando alguien pagaba el precio por la redención, redimía a ese esclavo. Redimir, la redención es el rescate de alguien que está cautivo, ¿sí? A través del pago, a través de un pago, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo pagó el precio, Dios pagó el precio por nuestro rescate. Él pagó con la vida, con la sangre de su Hijo. Luego le pertenecemos a Él. Es lo que debemos hacer, es entregar el cuerpo, nuestro espíritu, alma y cuerpo al Señor. Le pertenecen a Él. ¿Sí? No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Fuimos liberados de una vana manera de vivir para servirle a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es entregar el cuerpo para servir a Dios con nuestro estilo de vida a diario. ¿Sí? Ese es el llamado. ¿Sí? Fuimos salvos, como dice título de esta meditación, salvos por gracia para sus propósitos, para cumplir sus propósitos. Entonces, sus propósitos, y eso no es los domingos solamente, que vamos a la iglesia, o los sábados, o el día que usted vaya al culto, a su reunión, ¿sí? Es diariamente. No es solamente en la iglesia, también en la casa, ahí en la oficina, cuando estamos en la calle, en el tráfico, en el tránsito, ¿sí? En todo momento, ¿sí? Fuimos salvos. Debemos ¿qué? Entregar nuestro cuerpo para servir a Dios, para servir con nuestro estilo de vida. La característica de la primera iglesia, de los cristianos de la primera iglesia, allí en el libro de los Hechos, era el amor. Y ese era el comentario que había en medio del pueblo. Mirad cómo se ama. Mirad cómo se ama. La gente le llamaba la atención de este grupo, ¿sí? Religioso que estaba surgiendo. Unos tales cristianos, ¿sí? Y se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo a Cristo, el ejemplo de Jesucristo. Y eso es ser cristiano, seguir las pisadas, las marcas, llevar las marcas de Cristo. Y la principal marca de Cristo es el amor. ¿Sí? El amor al prójimo. ¿Sí? El amor al prójimo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que debemos hacer, entregar el cuerpo, nuestro ser integral para servir a Dios con un estilo de vida que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Pero hoy vemos cristianos que son anti-testimonio. Y la gente no quiere ser como los cristianos. Como decía Gandhi, ¿sí? Los cristianos tienen un Dios inmensamente grande y poderoso. Pero qué tremendo que Dios tiene unos cristianos muy paupérrimos. Unos cristianos muy, muy débiles, ¿sí? Muy pequeños. Tremendo. Tremendo lo que decía este hombre. Por el mal testimonio de muchos cristianos. Entonces, nuestra responsabilidad es vivir de acuerdo a nuestra realidad, ¿sí?
de acuerdo a nuestra realidad. Allí en Romanos 6, verso 22 nos dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí hay dos cosas en las cuales debemos fijar nuestra atención. ¿Sí? Dice que ahora que hemos sido liberados, ya salimos de la cárcel, del pecado, y hemos hecho que siervos de Dios. Por eso hablamos del servicio. Somos siervos de Dios. Entonces nos queda un camino, nos queda un futuro, ¿sí? Y ese futuro es la santificación. La santificación es cada vez asemejarnos más a Él, cada vez parecernos más a Él. Y entonces debemos apartarnos. Santificarse es apartarse ¿de qué? Del mundo, de lo inmundo, de lo sucio, de lo contaminado, para consagrarnos a Él. ¿Sí? Ese es el camino que debemos recorrer. ¿Sí? Entonces dice: fuimos liberados y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna es una mejor calidad de vida, mejor condición de vida, que comenzamos a vivirla en el instante, desde el instante en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y que se va a prolongar por la eternidad. ¿Sí? Entonces somos libres del pecado y siervos de Dios. Lo que hemos, lo que hemos producido nosotros son frutos de una vida afectada por nuestra naturaleza. Tenemos la naturaleza de Cristo, ¿sí? Entonces ya no somos, ya no estamos vendidos al pecado, le pertenecemos a Él. Y eso es lo que se debe reflejar en nuestra vida diaria. Así que continuaremos hablando de este tema, de la salvación, entender de que fuimos salvos por gracia, pero para cumplir sus propósitos, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pido, Santo Espíritu de Dios, que la bajes a nuestro corazón y que podamos, bendito Señor, cada día, Señor, servirte. Ser consciente, Señor, oh Dios del cielo, de que fuimos salvos por gracia para cumplir tus propósitos, Señor. Para caminar en las buenas obras que tú preparaste de antemano, para que anduviésemos en ellas, Señor. Perdónanos, Señor, oh Dios del cielo, si no estamos viviendo el estilo de vida, Señor, que te glorifica. Si en nuestro corazón todavía hay dureza, orgullo, si en nuestro corazón, Señor, hay maldad, oh Dios del cielo, es porque no ha habido una entrega genuina. Es porque no ha habido una rendición total, Señor. Porque todavía, Señor, no te hemos entregado en el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Nosotros somos tus hijos, ovejas de tu prado, Señor. Gracias por la salvación que nos diste por medio de tu Hijo, Señor. Gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Que podamos entender cada día, Señor, que fuimos salvos por gracia, que fuimos salvos, Señor, por gracia, por tu gracia infinita, Señor. Porque no merecíamos, Señor,
la salvación, porque estábamos condenados a nuestros delitos y pecados, pero tú nos diste vida en tu Hijo, Señor. Ahora, Señor, permítenos consagrarnos a ti, santificarnos a cada día, Señor, apartándonos de todo aquello que no es de tu agrado, Señor. Perdónanos, Señor, si todavía incurrimos en el pecado, en la maldad, Señor, oh Dios del cielo. Toma nuestro corazón. Queremos renovar nuestra entrega a ti, Señor, oh Dios del cielo. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.